Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar. Quién sabe, salimos un poco antes y se pueden ir a descansar. Ok, estamos en física. Vamos a ver el tema del día de hoy. Estábamos viendo lo que era más movimiento armónico simple. Ok, estamos en la página. Estamos en la página. Bueno, unidad 4. Listo. Página 72. Ecuaciones de la posición, ecuación de la posición. Ok, es cierto que tenía que ver que estén con los libros, pero bueno, no perdamos mucho tiempo ya. Se nos fue 5 minutos en comenzar. Vamos directamente con la lectura. Comienzo yo. Página 72, módulo de física, segundo de bachillerato. Aprendamos. Nos pide, dice, movimiento circular y radio vector. El movimiento circular está descrito por un radio vector, que es el vector que va desde el centro del movimiento a la partícula. Este radio puede ser descrito por la ecuación RT igual a R por coseno de teta, R por seno de teta. Solo una indicación nada más. En más y en movimiento armónico, perdón, en movimiento circular, no sé cómo verían, pero siempre vamos a trabajar con funciones trigonométricas. Las más comunes son las funciones seno y coseno. Esas son las que más se va a utilizar, para lo cual vamos a tener nuevamente lo que les decía, y justo les decía a uno de sus compañeros, no me acuerdo quién, en la mañana, que las calculadoras básicas nos sirven para procedimientos cortos, fáciles, pero para física, como en este caso, ya necesitamos calculadoras, ya sea en su celular o de este tipo, pero que tengan estas funciones. Seno y coseno son de las más usadas, así que traten de conseguirse esa cálculo en el celu o a mano, o digo, aparte. Listo, entonces eso como una indicación. Dice, si el movimiento es circular, podemos encontrar una relación entre la velocidad angular y el ángulo, de manera que la ecuación del radio vector adquiere esta forma. R vector es igual a R por coseno de omega t y R seno de omega t, donde omega es la velocidad angular y t es el tiempo en el que ocurre el movimiento. Ok, bueno, entonces fijémonos en la página 72, en la parte de arriba hay un grafiquito. Lo principal que deben tener siempre en cuenta es lo siguiente. Esperen un momento para... Ok, listo, estamos aquí en página 72, ecuación de la posición. El movimiento más, ¿por qué se asocia con el movimiento circular? Porque el más, siempre que ustedes escuchen en alguna prueba, ya sea hacer bachiller o lo que les pidan, el más siempre es algo repetitivo, ¿sí? Y ¿qué más repetitivo que dar vueltas en un círculo? ¿Sí ven? Siempre voy a repetir, siempre llego al mismo origen, ¿sí? Es decir, si yo comienzo aquí, repito y vuelvo, solamente estoy dando vueltas. Esto es un más, ¿sí? Algo repetitivo, eso quiero que quede claro. El más siempre va a ser algo repetitivo. Elementos que conforman el movimiento circular. El movimiento circular, primero, lo más importante es esta flechita que está aquí y que está el omega. Esta o el ángulo, puede ser la letra griega que deseen. Esta de aquí significa en qué lapso voy a estar en cierto tiempo. Por ejemplo, en el tiempo cero, como no me muevo nada, va a estar aquí, justo en el origen. ¿Ya? Y de ahí va a ir creciendo hasta llegar de nuevo a cero. Y de nuevo va a ir creciendo hasta llegar a cero. Eso no quiero que tenga mucha importancia porque eso ya vieron en el movimiento circular. Ahora, ¿qué más va a ser el A? El A va a ser la amplitud, es decir, qué tan lejos va a llegar desde el centro. ¿El centro cuál es? Es el origen. La amplitud significa que va a ir subiendo hasta tal punto, hasta el tope. Aquí sería el tope. Después va a ir bajando y va a ir hasta el tope, abajo, que sería menos A. Eso permítame manchar un ratito con un... Espero. El tope más alto es A y el tope más pequeño es menos A. Dice entonces lo que les decía.
el tope más alto va a ser A, acá arriba, y el tope más pequeño va a ser menos A. Eso también tómenlo en cuenta, porque siempre se van a preguntar en la parte de arriba qué es más A o menos A. En la parte de más arriba es A y la parte más baja es menos A con respecto al origen, que sería ese. Ya, eso estoy explicando más o menos lo que ya deberían haber visto en el movimiento circular. Ok. Perdón, aquí está una compañera. Listo, entonces, ayúdeme con la lectura. ¿Quién está? A ver, solo para ver si están con el libro. Fernanda, ayúdeme, página 72. Ya finalizando, dice, como ya hemos mencionado, ¿Cuál dijo? en la página 72, ya en la parte final, como ya hemos mencionado, dice, es justo antes de la última fórmula, dice, como ya hemos mencionado, el eje vertical. No me encuentro, Liz. Aquí, 72 me dijo, ¿no es cierto? en 72, estamos, justo ya leí, hasta aquí yo ya leí, hasta aquí. Entonces sería aquí, como ya hemos mencionado, en la parte ya final, como ya hemos mencionado, Oh, ya. Como ya hemos mencionado, el eje vertical del movimiento circular presenta el movimiento armónico simple. Así la ecuación quedará de esta manera. ya, síganos, como podemos, Como podemos observar, la ecuación se parece a la segunda potencial del radio vector en la diferencia del vector A, en la cual reemplaza el radio del círculo del movimiento circular. ya, gracias. Podemos, ya. Hasta ahí nomás. Listo, entonces el movimiento armónico simple va a ser como en química, por ejemplo, ya. La principal ecuación que necesito que resalten o hagan algo es esta de aquí. Y es igual a seno de WT. Esta es la más importante de las que de todas estas, casi no vamos a utilizar mucho esta, pero esta sí. Esta es bastante utilizada, así que presten bastante atención. Con asterisco, resalten o lo que ustedes deseen, pero tengan en cuenta, esa ecuación es de las más usadas. Preguntemos a Tania. Tania, ayúdeme. Podemos notar que el movimiento en la página 73 al inicio. Ya, Lisa. Ok. Podemos notar que el movimiento en el eje vertical de un cuerpo está caracterizado por una función seno. Dicha función es periódica y coincide con la función de los gráficos. Ya, gracias. Ahora bien, Hasta ahí nomás, un ratito. ya, ¿Qué significa algo periódico? Algo periódico significa que siempre se va repitiendo. En la función seno, en matemáticas ya deben haber visto, bueno, si no vieron, la función seno es, voy a manchar un ratito aquí, es algo así, la función seno es así. No sé si ya vieron, pero bueno, esto es la función seno. Siempre se va repitiendo, siempre va haciendo la misma figura hasta el infinito. Ya, esto es algo periódico y la función seno siempre es así. Es como unas montañitas. Ya, eso que le tengan en cuenta para algún rato les preguntan cuál es la función seno, es así, así como está aquí. Listo. Eso es como una aclaración. Vamos con William. Ayúdenme. Ahora bien, Ahora bien, ya tenemos una expresión que nos ayuda a no, caracterizar William, la... no, es más arriba en el segundo párrafo. Ah, ya. Ahora bien, la velocidad o Eh, frecuencia angular es una magnitud útil para el movimiento circular, pero en el movimiento armónico simple de un resorte es muy poco aplicable. Para este tipo de movimiento podemos enlazar con una constante elástica y la masa de esta forma. Ya, es una otra ecuación que deben tener siempre en cuenta. Esas ecuaciones que están resaltadas en su libro, por favor, ténganlas siempre a mano. Escriban en una hoja aparte o en su cuaderno, en hoja, solo las fórmulas que están resaltadas para que no tengan que estar buscando en el libro ni tengan que estar buscando en internet. Simplemente van y ven y pueden resolver los ejercicios. Ok, gracias, William. Ayúdeme, Carlita, en un movimiento armónico. Carlita. ¿Está ahí, Carlita? En un movimiento armónico simple, es fácil medir la frecuencia.
esta frecuencia F es diferente a la frecuencia angular W. Omega. ¿Ya? Ambas están relacionadas en esta ecuación. Ok. Otra cosa que veo que están fallando, no sé qué pasó, es esto también. F es igual a W, omega, perdón, W omega, como quieran, sobre 2pi. ¿A qué se mide? ¿En qué se mide la frecuencia? Eso también anoten para que se acuerden. La frecuencia se mide en el sistema internacional, en Hz, en hercios. En eso siempre se va a medir la frecuencia. ¿En qué más se puede medir? En 1 sobre S. También se mide en 1 sobre segundos o en segundos a la menos 1. Esas son las unidades. Pues esta es la principal que vamos a utilizar, Hz. Entonces, esta anótenla porque la anterior semana yo les pregunté en qué se mide la frecuencia. Se mide en hercios, ¿sí? Omega ¿en qué se mide? Se mide en revoluciones por minuto. Es una forma de medir. Otra forma de medir es en radianes por segundo. Son de las dos más usadas, ¿ya? Eso también escribamos para que tengan como guía, para que puedan hacer los ejercicios. Pero esto es lo más importante. Frecuencia H en hercios, recuerden, vimos la anterior semana, o en 1 sobre segundos, o segundos a la menos 1. Eso les doy más que nada porque estaban perdidos y no sabían en qué unidad. Ok, ayúdenme. Carlos, ayúdenme, ¿ahora bien? Carlos. Ya, licenciado, dígame. Estamos en la mitad, justo debajo de la fórmula. Dice, ahora bien. Ahora bien, ya tenemos una expresión que nos ayuda a caracterizar la función periódica proveniente del movimiento circular con las constantes del movimiento armónico simple de un resorte. Pero esta ecuación es válida únicamente si su parte del reposo para movimientos que portan desde otro lugar, debemos introducir un término llamado el desfase. Este desfase es entendido mediante el movimiento circular, sería el ángulo inicial del movimiento medido en radianes, de modo que la ecuación queda de esta manera. Ya, gracias. Simplemente que hace referencia a esto del desfase, es de que nuevamente el resorte, suponga que aquí está un resorte sujetado. Yo puedo comenzar al jalarle y darle una fuerza, por ejemplo, empujarle y empieza a hacer esto el resorte, a subir y a bajar, subir y bajar. Sí, empujándole justo desde la mitad, se puede decir, de ahí, desde lo que está. Pero también puedo hacer lo siguiente, de que en vez de coger de la mitad, que sería este punto, digamos, puedo hacerle que comience desde acá, soltarle desde aquí. En cambio, ahí ya comenzaría desde el inicio, ya comenzaría con adicional, con algo adicional. A ese adicional que le estoy diciendo se llama eso, desfase. El desfase es lo que muevo antes de realizar el movimiento, ¿ya? De lo que no estaría en la posición original. Eso se llama desfase. Y esto de aquí tenemos, esto se llama desfase. Este más teta se llama desfase. Sí, eso todo. No es toda esta ecuación, solo este pedacito, este símbolo que está aquí es el desfase, el más teta, perdón, sí, teta. Más teta es el desfase. Ya para hacer los ejercicios, para que no se vayan tan a oscuras al deber, vamos a terminar. A ver, ayúdeme. Nancy, ayúdeme, ¿dónde X es? Donde X es de manera general la elongación o posición de la partícula sin importar en qué eje se mueve esta, para realizar, ya que un movimiento armónico simple se puede dar en cualquier eje. Ok, bueno, eso significa que al aplicar, gracias, ya con eso hago el ejercicio y vamos si nos terminamos en la casa. Ok, pilas, nuevamente, lo que yo les decía, que aquí está, supongamos está amarrado un resorte. Yo al estirar, al darle movimiento al resorte, el resorte va a empezar a subir y a bajar este lápiz, por ejemplo, así, hasta que algo lo detenga. ¿Ya? Si supongamos que de aquí hasta acá abajo hay 5 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la posición de X? Aquí va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3. En cierto momento va a llegar al 5 y va a volver. Y se va a ir para arriba y se va a ir así.
Entonces, ¿cuál va a ser lo máximo que llegue el 5? ¿Y cuál va a ser lo máximo que llegue hasta acá arriba? Sería menos 5, porque hasta acá arriba fue 5, menos 5. Ya, entonces eso es X. ¿Dónde va a estar la posición en determinado tiempo? Por ejemplo, en el segundo 5 puede estar ahí, en 3 puede estar en el 5. Ya, pero ese es X. X es la posición donde va a estar. Bueno, eso vamos a hacer con algunos ejercicios para que se vea mejor. El deber de esta semana es la página 74 y 75, ¿sí? Pero de eso voy a hacer yo 2 ejercicios para que más o menos se vea cuáles son cómo deberíamos hacer los ejercicios. Ok, entonces vamos a la página 74, vamos a hacer el ejercicio número 5, porque los otros son más de responder que de resolver ejercicios. Listo. A ver, solo para ver si están con el módulo. A ver, William, Tania, ya pregunté, creo. A ver, Ana, ayúdeme. ¿Qué dice la...? No, Ana, yo creo que me dijo. Carlita, ya, Nancy, ya. Todos creo que me dijeron. Tania, ayúdeme. El ejercicio 5, página 74. Ya, Liz. A mí me pregunto, pero no importa. No, Bueno, no importa, ayúdame entonces. Un movimiento armónico simple está regido en esta ecuación. Ya, no me importa la ecuación. Calcule. Ya, calcule el tiempo en que se regresa a la posición, posición de elongación 0 y cuánto tiempo tarda en completar un ciclo. Discute el cambio con el resultado del ejercicio 4. Bueno, ya el cambio no vamos a discutir porque el 4 no hacemos. Listo. Lo primero que tenemos que hacer, aquí pongamos un momento. Ok. Lo primero que tenemos que hacer en los ejercicios es sacar los datos. El dato más importante que tenemos aquí es la ecuación. X de t es igual a 5 por seno de 4pi por t más pi sobre 6. ¿Ya? Esa es la ecuación que tenemos en el ejercicio. Ahora vamos a la ecuación que nos da el libro. La ecuación que nos da el libro está en la página 73. Nos dice que A por seno de omega t más el desfase más eso, más teta. Siempre me equivoco, más teta. Ok, fíjense, casi idéntico que lo que tenemos acá arriba. ¿Sí ven? Es idéntico. Ahora, ¿qué es la A? La A es la amplitud. En este caso la amplitud sería 5. ¿Qué más tenemos? Seno de... ¿Qué sería W? W sería todo lo que acompaña a la T. ¿Qué acompaña a la T? Es 4T. ¿Sí? Todo esto es ¿cómo se llama? Okay. Esto se llama argumento. En matemáticas no sé cómo les darían, pero se llama argumento de la función. ¿Ya? Entonces lo que yo necesito para saber cuánto va a realizar, necesito calcular el periodo de la función que les decía que era así, como unas montañitas. Yo necesito encontrar el valor de t para el cual se cumple esto. Entonces lo que yo voy a hacer es igualar todo este argumento, 4 pi t más pi sobre 6, eso es el argumento. ¿Qué es lo que hice? Simplemente cojo todo esto y le voy a igualar para lo que se demora en dar un ciclo. Todo ciclo, eso también pongamos aquí, todo ciclo o la frecuencia es igual a 180 grados, si trabajamos en grados, o pi si trabajamos en radianes. Esto es en transformación, saben ver en transformación, 180 es igual a pi. Entonces, por eso yo quiero saber el tiempo en el que se demora en dar un ciclo. ¿Cuánto es un ciclo? Siempre que escuchen un ciclo, van a poner pi aquí. Ok, entonces aquí lo único que tengo que hacer para encontrar es despejar pi. Perdón, t. T es lo que necesito. Pi es el 3,14. Necesito despejar t. ¿Cómo despejamos? Todo lo que tiene la incógnita a un lado y lo que no al otro lado. En este caso me quedaría pi menos pi sobre 6. ¿Sí? ¿Qué hice? Este más pasa con menos. ¿Qué más puedo hacer? Pi menos pi sobre 6 es igual a 5 pi sobre 6.
¿sí? Estos son fracciones. Recuerden cómo hacer fracciones, me sale esto, 5pi sobre 6. ¿Qué más? Esto que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me quedaría t es igual 5pi sobre 6, tal como está. No le toco. Este 4pi que estaba arriba, o que estaba multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué más se va? Se va el pi con el pi, se elimina. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, no puedo hacer nada más. Simplemente en la cálculo. Me quedaría 5 sobre 24. ¿Cuánto es 5 sobre 24? ¿Cuánto es 5 sobre 24? Preguntemos a... Fernanda, ¿cuánto es 5 sobre 24? Debe estar con los cálculos. ¿Cuánto dijo Lisa? 5 sobre 24. 5. Sí, sobre 24. 0.20. Exacto, 21 redondeando. Listo. Segundos. Ok, esa es la primera respuesta. Dice, ¿qué tiempo tardará en completar un ciclo? Como nos dice un ciclo, siempre que escuchen ciclo en movimiento armónico, siempre va a ser igual a 180 grados o a pi. Esto no es el libro, pero yo les doy aquí. Siempre un ciclo es igual a 180 o a pi. Por eso, siempre que les pidan encontrar el tiempo, van a igualar. Si yo eligiera 2 ciclos, sería 2pi. Si fuera 3 ciclos, Dicen sería una 4. pregunta. Sí, dígame. ¿Ese es todo el procedimiento de las 5? No, nos faltaría porque nos dice, el de las 5 nos pide, calcula el tiempo que regresa a la posición de elongación 0 y el que nos tarda en completar un ciclo. El que yo hice ahorita es el de completar un ciclo, que es igual a pi. ¿Sí? Entonces, verán, el ciclo es esto, nuevamente. El ciclo es lo que baja. Sí, esto sería un ciclo. Ahora, lo que yo necesito es cuando me dice que vuelva a la posición, es decir, el resorte bajó y volvió a subir. Es decir, ¿cuántos ciclos hizo? Si es uno hasta acá abajo y volvió a subir, ¿cuántos ciclos serían? ¿Cuántos? 2. Nuevamente. 2. 2, exacto. Entonces yo ya encontré cuando da un ciclo. Ahora yo necesito que vuelva a la posición de elongación, o sea, la posición original. Es decir, ahora necesito encontrar para qué. Para 2 ciclos. Cuando, justo lo que les dije, para 2 ciclos, lo que tengo que hacer es con 2 pi. Es decir, voy a volver a igualar todo lo que me da el argumento, ya no para pi, sino para cuánto. Para 2 pi. Eso es lo que tengo que hacer en este momento. Entonces, nuevamente, 4 pi t más pi sobre 6, que es el argumento, pero esta vez igual a qué? Igual a 2 pi. Nuevamente, todo lo que tiene t a un lado y lo que no al otro. Entonces me quedaría 4 pi t igual a 2 pi menos pi sobre 6. Sí, esto pueden hacerlo en la calculadora, pueden hacer manualmente. Les queda que 4 pi t es igual a 6 por 2, 12. 12 menos 1 me queda 11 pi sobre 6. Eso al hacer esta fracción. ¿Qué más? Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me quedaría que es igual a 11 pi sobre 6 por 4 pi. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. El pi se elimina con el pi y me queda que esto es igual a 11 sobre 6 por 4, 24. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 11 dividido para 24. Ayúdeme. ¿Quién más? No me... William, 11 dividido para 24. 0.45. Sí, 46 redondeando. Pues sí, 45, 46. Entonces lo que se demora en volver a su posición original es 0,46 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto demora en bajar? 0,21. ¿Cuánto demora en regresar? 0,46. Eso es todo. Ahora sí, eso sí ya sería todo de la pregunta número 5. ¿Cuánto demora en hacer un ciclo? 0,21. ¿Cuánto demora en volver? 0,46. Y eso sí quiero que quede claro. Cuando es un ciclo es pi, y cuando es 2 ciclos, 2 pi, cuando son 3 ciclos, 3 pi, y así sucesivamente, ¿sí? Más que nada como dato que no les doy el libro, pero ya les doy este momento para que no se demoren mucho. Listo, eso es todo con la pregunta número 5. Déjame ver si me hay tiempo para una más. Ah, no, sí. Entonces vamos a hacer la pregunta. Hagamos la pregunta 6 o la 7. ¿Cuáles son? ¿6 o 7? O 8 también. Cualquiera. ¿Cuáles son?
para que no vayan a hacer solos, porque si no luego se La atrasa. 7. La 7, ok. Dice, la ecuación de posición de movimiento armónico simple es la siguiente. X de t igual a 5 por seno de 4 pi t más pi sobre 6 en unidades del SI. ¿Cuál es la fase y a qué distancia del punto sin elongación empezó el movimiento? ¿Ya? La fase, ¿cuál es la fase? Ok, recuerden, la fase, dato, x de t, eso es lo que me da el ejercicio, 5 seno de 4pi por t más pi sobre 6. Eso es lo que me da el libro, lo que me da como dato. Está muy girado. Ok, eso me da como dato. Ahora lo que yo necesito encontrar es la fase o desfase. Bueno, este de aquí me está pidiendo hallar. Entonces la fase, ¿ya? La fase ha sido, ¿cómo se representa la fase? Sí les dije antes, es con el teta. Y es igual a pi sobre 6. Esa es la fase. Ahora, yo lo que necesito encontrar es la amplitud. ¿Qué más me pide? La fase y a la distancia a qué distancia comenzó. X. ¿Ya? Entonces, por funciones, pongamos aquí, por funciones trigonométricas, ¿ya? Por funciones trigonométricas, yo sé que el seno de cualquier ángulo, en este caso del ángulo teta, es igual a ¿cuánto? Es igual al cateto, ¿qué? ¿Alguien se acuerda de funciones? ¿Alguien, tal vez? ¿Alguien? ¿Nadie? El cateto adyacente sobre Hipotenusa. eso se ve en matemáticas, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Ok. Recordemos el gráfico que estaba hecho al comienzo del libro. ¿Qué teníamos? Teníamos el ángulo vector que era A y teníamos esto, ¿sí? Teníamos algo así, recuérdense, lo que les decía, este de aquí es la teta, el ángulo que se forma. ¿Qué es este de aquí? Este de aquí es X en el plano cartesiano. ¿Y este de aquí qué es? Es Y. Fíjense, aquí se forma el triángulo rectángulo. Justo es este triangulito de aquí, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el cateto? Recuerden, esto es X y lo que está vertical es Y. ¿Cuál es el ángulo cateto adyacente? ¿X, que es este, o Y? ¿Cuál es el cateto adyacente de este ángulo, del teta? ¿Cuál es el ángulo? ¿X o Y? ¿Cuál es el adyacente? La A. X. La A es la hipotenusa, la A es todo esto. Lo que necesito es el cateto adyacente. El cateto opuesto sería la Y, pero ¿cuál necesito yo? ¿Qué cateto necesito yo? El adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? X. ¿Y cuál es la hipotenusa? Ya alguien dijo, justo me dijo, se equivocó, pero La es la A. ¿Sí? Eso es todo. Con esta fórmula yo ya puedo encontrar el valor de X. Solo con eso ya puedo encontrar se podría decir la respuesta de esto. ¿Por qué? Tengo teta. Sí. ¿Cuánto es teta? Aquí está. Pi sobre 6. ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es A? Pongamos acá de nuevo para recordarnos. X de t en la fórmula que les da es A por seno de WT más omega. Listo. Esa es la fórmula que les dije anoten, que está en el libro, que les da el libro. ¿Sí ven? Por comparación, vean, fíjense. Seno está igualito. Omega t, ¿qué es? 4t. Phi, vean, justo lo que sacamos. ¿De dónde sacamos phi? De aquí. Por eso es que pi sobre 6 vale phi. Porque ¿dónde estaba? Vean. ¿Dónde está phi? Por comparación. Por comparación, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale A? Solo comparando, si ven. Omega t es esto. ¿Cuánto vale A? Por comparación, vean. Por comparación. Yo veo que este rho era pi sobre 6. De ahí salió esto. ¿De dónde? ¿Cuánto vale A? Por comparación. Comparen la de arriba con la de abajo. ¿Cuánto vale A? 5. Estoy mal. 5. Exacto. Vean, por comparación.
5, la, debajo de la, ¿cuál está? Es 5. ¿Cuánto valdría si yo les dijera cuánto vale omega? ¿Cuánto vale omega por comparación? ¿Cuánto vale? 4. 4. Todo esto, porque aquí sería la T, omega es esto. Pi. Ajá, 4pi. Si yo les pidiera encontrar omega, ¿cuánto sería aquí el omega? 4pi. Ese sería, pero no les pido encontrar omega. Ahorita lo que quiero es A. ¿Cuánto vale A por comparación? ¿Cuánto vale? ¿Cuál está al lado del seno? 5. Ya con eso encontramos la respuesta. Ya tenemos. Tenemos teta, perdón, sí, teta, que es pi sobre 6. Tenemos A, que es 5. Reemplacemos. Y eso es todo el ejercicio. Sería seno de pi, ¿cuánto vale? De teta, perdón. Sería pi sobre 6, ¿sí? Igual a x sobre, en vez de A, ¿cuánto pongo A? 5. Si yo quiero despejar este que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicado. Y con eso ya terminamos la clase. Por favor, esto lo calco. Vean, lo que está dividiendo pasa multiplicando y me queda 5 por seno de teta sobre 6. Hacemos eso en la calculadora y nos vamos. ¿Cuánto sale ese valor? ¿Cuánto vale x? 5 por seno de pi sobre 6. ¿Alguien? ¿Alguien? 0.04. Bueno, eso no creo que les indique. Siempre que vayan a trabajar en senos, cuando estén senos y cosenos en sus calculadoras y estén el pi, vean el pi, siempre, o escuchen radianes, siempre debe estar en esto, siempre debe estar en R. Siempre que vayan a trabajar pi o estén en radianes, debe estar en R. Si yo les hubiera dado o encuentran ejercicios en ese sentido, seno de 45 grados, ahí sí deben trabajar en D. Aquí debe estar la D, si estuviera así, 45 grados. Pero si está pi sobre 6 o en radianes, tiene que ver que aquí esté la R. ¿Cómo cambian? Ponen mode y buscan esto, D, R y G. Grados, radianes. Bueno, eso no vamos a enfocar mucho. Pero bueno, deben ver que esté en R, es decir, en 2. Y de ahí sí ponen 5 por seno de pi sobre 6. De pi dividido para 6. Ok, eso. Y ponemos enter. ¿Cuánto es la respuesta? Eso. Entonces eso también ténganle presente. Cada vez que vean pi en la calculadora, en el ejercicio, en la calculadora tiene que estar en R. Si estuviera en grados, ahí sí va en D. Si está en grados. Pues si está en pi o en radianes, tiene que estar en R. Pilas con eso. ¿Cuánto sale al hacer eso ya? Porque la respuesta no era 0, es otra la respuesta. 2.5. Esa es la respuesta. A 2,5 metros. Sí, eso es todo el ejercicio. Entonces aquí como conclusión más que nada, para que no les vaya mal en los ejercicios, es siempre que esté en pi, los ángulos, pi sobre 6 o radianes, la calculo en R. Y si está en grados como aquí, la calculo debe estar en D, en grados con la D. Pero bueno, grados, perdón, sí, grados, y esto en radianes. La D en la cálculo, R en cálculo. Sí, eso téngale presente, porque si no, no les va a salir las respuestas correctas. Igual los ejercicios que faltan sería el deber. Cualquier duda a mi WhatsApp personal. Nos veríamos en la siguiente clase. Y solo un momento, no se salgan, voy a tomar asistencia rápidamente. Ok. Listo, entonces ahora sí, nos vemos la siguiente semana. Un bonito fin de semana, pasen bien. Gracias, Lisa. Nos vemos. Gracias, Lisa.